Hija, por fin despiertas, casi me matas del susto. Todo mi cuerpo ardía y se enfriaba aturdido y perdido, mientras los aterradores recuerdos de mi vida pasada me inundaban, golpeándome. A mi hermano mayor, de tan solo 14 años, le amputaron ambos brazos y lo arrojaron ante nuestras puertas. Los sirvientes corrieron, presas del pánico, a informar a mi padre. Mi hermano estaba desdichado con el cuerpo cubierto de sangre y ceniza, arrastrándose como un mendigo por el suelo. Con voz ronca nos suplicó que lo salváramos. Pero el padre miraba con asco a un hijo tan vergonzoso. Con el hijo menor y la hija de la madrastra en brazos, ordenó fríamente, arrojadlo al río. Si sabe que es lo mejor, se quitará la vida él mismo. Si aún se aferra a la supervivencia, mejor que lo dejes en el último tramo. La madrastra lloró débilmente suplicando, esposo, Davao no lo decía en serio. Todavía es un niño. La ira de su padre por el libertinaje de su hermano se contraponía a su compasión por la mansa y gentil madrastra. No es que nunca le haya dado una oportunidad, pero se niega a cambiar. La madrastra añadió rápidamente, esta vez sí lo hará. Ahora que se ha convertido en eunuco, ¿por qué no lo mandamos al palacio y le buscamos un puesto allí? Su hermano la fulminó con la mirada y la maldijo, mujer venenosa. Me arruinaste la vida. Padre, ¿estás ciego? Padre le dio una fuerte patada, estrellándolo contra el león de piedra. Escupió sangre y ya no pudo hablar. La madrastra lloraba lastimeramente, todavía protegiéndolo. Se llevaron a mi hermano como un cadáver. En aquel entonces pensé que ella realmente intercedió por él, hasta más tarde, cuando mi hermana fue profanada por mendigos y vendida a un burdel, llorando pidiendo ayuda, suplicándole a la madrastra. Escondida en el carruaje, la oí reír cruelmente. Toda tu familia de tontos. ¿De verdad creíste que era sincera? Déjame decirte, la muerte de tu madre al dar a luz fue culpa mía. Soborné a la partera para que la desangrara. En cuanto a ustedes tres, bastardos, ¿saben por qué durante años les di la mejor comida y ropa, mientras mis propios hijos sufrían palizas? Porque quería que los criaran inútiles, atrofiados. Mi palabra era ley, y mira en lo que te has convertido. Ja, 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 nunca te hice daño. Esta madrastra era la prima menor de mi madre, en realidad mi tía. Era hija de una criada que lavaba los pies. Mientras su padre se alojaba en la finca Chen, ella se acostó con él. De baja cuna jamás reconocida, permaneció allí en el anonimato. Mi madre había estado comprometida con mi padre desde la infancia. 2 años después de casarse tuvo gemelos, un niño y una niña, y más tarde me dio a luz a mí. Al principio su unión fue armoniosa, hasta que la madrastra lo visitaba con frecuencia, seduciendo a mi padre. De rodillas, pidió perdón, alegando que solo había sido una locura de borracho. Por fin, entró en nuestra casa como su concubina. Desde entonces la discordia llenó el matrimonio de mis padres. Sin embargo, cada vez que llegaba a las habitaciones de mi madre, lloraba amargamente, jurando que no tenía malas intenciones. Incluso cuando mi madre enfermó, probó sus excrementos para que el médico pudiera determinar la enfermedad, por lo que mi devota madre se conmovió y la perdonó. Pero después de que me vendieran a un burdel, sus palabras aún resonaban en mis oídos. Tu madre era una tonta, débil y débil. Creía que su nobleza importaba, pero yo jugaba con ella en la palma de mi mano. ¿Y si era una princesa? Sus hijos seguían muriendo o cayendo. Una mutilada, otra prostituta, y una, ¿qué hay de ti? Me sacó a rastras con los ojos brillando de crueldad. Convertida en mendiga. Solo era la hija de una sirvienta, pero ahora soy la consorte de la casa Qin. Tu familia me trajo sufrimiento y yo te lo devolveré multiplicado por 10. Solo entonces comprendí por qué alimentaba a sus hermanos con el juego, por qué arruinaba sus amistades con jóvenes estudiosos, obligándolo al vicio. Solo entonces supe por qué le susurraba a su hermana que su padre despreciaba a su hermano, y que ningún hombre se casaría con una chica con un nombre vil, instándola a huir con algún erudito. Más tarde unos traficantes me capturaron, me cortaron la lengua, me cercenaron las extremidades y me arrojaron a la calle a mendigar. La agonía era indescriptible, un dolor que me llegaba hasta la médula. El día de invierno en que morí, vi a mi padre cenando en la taberna más elegante de Qinghun con ella y sus 2 hijos. La madrastra le secó la frente con ternura y entonces me vio.
Fingió lástima, esposo, un mendigo, dale una moneda. Me pregunto dónde se habrán metido Mintu y Sanju. Aunque hubieran ido con sus parientes, deberían habernos dicho. Debí de no haberme preocupado lo suficiente por ellos. Al oír mi nombre y el de mi hermana, el rostro de mi padre se contrajo de desdén. No los menciones. ¡Qué descarado! Escapó solo. Los juzgué mal, uno tras otro, todos una vergüenza para la familia Ta. Luego engatusó a sus hijos, nunca se conviertan en sus hermanos mayores, ¿entienden? Arrojaron una moneda de plata a mis pies. La madrastra me dedicó una leve sonrisa antes de entrar. Ese invierno morí. Otros mendigos me golpearon hasta dejarme sangrando por la moneda. Mis órganos fallaron, el frío era implacable. Solo tenía 11 años. Recordando mi vida pasada, me abracé a mi madre y lloré. Ella lloró aún más fuerte. Mis hermanos sollozaban en silencio a mi lado. Ahora tengo 4 años. Mi hermano y mi hermana tienen 7. Mi madre aún vive. Aún hay tiempo. Un hombre entró alto y delgado con rasgos de jade tallado, ojos penetrantes y tiernos. Mi padre. En una vida pasada, se casó con su madre por un rango igual al suyo. Al principio, eran una pareja envidiada por todos. Pero al caer rendido a los encantos de su madrastra, abandonó a su esposa por una concubina. Tras la muerte de mi madre, a mi padre ya no le importaba si vivíamos o moríamos. Para él, la madrastra nos trataba bien, nunca nos maltrataba. Mi madre se puso rígida, se secó las lágrimas y dijo, la niña tuvo una pesadilla y lloró, a mí también me duele el corazón. Papá se rió. Eres demasiado blando. Por el frío me sentí débil. Mi madre me abrazó y me dio cucharadas de medicina. Mis hermanos se acercaron a ella. En ese momento llegó Ingiayi, la prima menor de mi madre. Sinju, ¿te sientes mejor? Diste un susto de muerte a tu tía. Ingiayi venía a menudo de visita a casa de los Ta. Una vez, mientras caminábamos, un perro callejero mordió a mi hermano, y ella se arrojó en el camino, sufriendo las mordeduras. En otra ocasión, cuando su madre enfermó, Ingiayi incluso probó su cintura para que el médico pudiera diagnosticar correctamente. Por eso su madre la aceptó con sinceridad, creyéndola desinteresada y leal. Pero pensándolo bien, el perro callejero en cada incidente pudo haber sido su plan para ganarse la confianza de su madre. Extendió la mano para tocarme la cara. En lugar de eso, le escupí una medicina negra y amarga. ¡Ah!, gritó Ingiayi, desconsolada. Sinju, tu tía te hizo enfadar. Perdóname. Papá frunció el ceño. Sinju, no seas grosera. Se me heló el corazón. Mi madre dijo con calma, Hyaji, por favor vete. Sinju no se encuentra bien. Cuando se recupere se disculpará. Ingiayi suspiró. Hermana, no me ofendo, pero tú misma acabas de recuperarte. Déjame cuidar de Sinju. No hace falta. Mi madre llamó a su doncella más cercana, Souchan, para que acompañara a nuestra invitada. Souchan, hermosa y leal, creció junto a mi madre. Tras su muerte, Souchan fue quien nos cuidó al principio. Siempre nos advertía que tuviéramos cuidado con Ingiayi, y que nunca confiáramos en nadie fácilmente. Más tarde, acusada de robar una joya, fue vendida por orden de Ingiayi. Más tarde supimos que su nuevo amo la maltrató hasta la muerte. Volví a llorar. En ese momento Souchan dijo, quinta señorita, perdóname por hablar. No estás casada, no es apropiado aparecer en público tan a menudo. El rostro de Ingiayi se ensombreció. Antes mi madre habría hablado por ella, pero ahora guardaba silencio. Ingiayi fingió estar agraviada. Vivo sola en el distrito de In, sola. Con mi hermana aquí solo deseo estar cerca. El desprecio de Souchan era evidente. Al ver a mi madre impasible, Ingiayi finalmente se fue. La mirada de su padre se detuvo tras ella. Su romance comenzó cuando su madre volvió a estar embarazada. Poco después, su padre también salió de la habitación. Mi madre intercambió una mirada con Souchan. Se disculpó para seguirme. Me aferré a mi madre. Mamá, odio a esa mujer.
No la dejes volver. ¿Qué te pasa, hermanita? ¿Te hizo bullying tu tía?, preguntaron hermano y hermana a la vez. Desesperada, lloré. La vi en brazos de mi padre. La oí murmurar que quería matar a mi madre, convertirse en nuestra madrastra, malcriar a mi hermano, cortarle los brazos y convertirlo en eunuco, vender a mi hermana a un burdel, cortarme la lengua y las extremidades y convertirme en mendiga. Lloré hasta que me dolió el pecho. Madre, por favor, no tengas otro hijo. Soñé que sobornaba a la partera durante el parto para que te matara. Mi hermano y mi hermana me miraron, conmocionados y aterrorizados. El rostro de mi madre estaba lleno de tristeza al tocarme la frente. Estuviste inconsciente durante 3 días, llorando sin parar. Fue solo un sueño. Asentí con fuerza, temiendo que no me creyera. Es cierto. Ella seduce a papá. Después de morir, él nos abandona. La madrastra nos mata a todos. En ese momento Souchan regresó. Mi señora, ese desgraciado sí que está llorando en el pabellón. Cuando el joven amo falleció, ella se apoyó en él. Mi madre me secó las lágrimas. Lo sé. Yo también soñé lo mismo. Sanju, no te preocupes. Esta vez me protegeré, los protegeré a ustedes 3 y también a Sochan. Madre, tú también sabes del destino de Souchan. Madre asintió. Abrió los brazos. Souchan, mi hermana, ven aquí. Mi señora. Souchan la abrazó. Mamá juró que nos protegería. Chenjiayi es peligrosa. No te acerques a ella. Pero no podemos exponerla todavía, no debemos asustar a la serpiente. Me tranquilicé un poco. Días después me recuperé. Cuando Chenjiayi venía, mi madre siempre se negaba a verla. Pensé que lo más seguro era matarla directamente, pero mi madre me dijo con firmeza, Sanju, solo eres una niña. Déjame los asuntos de adultos. Quiero que tengas una infancia feliz y sin preocupaciones. Si mamá hubiera tenido la misma pesadilla, podría creerla. Mi hermano y mi hermana asistieron a la clase de su tutor mientras yo los observaba. En esta vida, no permitiré que se extravíen. Al mediodía, terminaron sus lecciones. Le pregunté al hermano, ¿escuchaste con atención hoy? Frunció el ceño y me miró fijamente. Ta Sanju, no me cuestiones como a un adulto. Soy tu hermano. Hablé con sinceridad. Hermano, soy tu hermana. Somos una sola familia, como miembros de un mismo cuerpo. No debes desviarte. Debes estudiar con diligencia, no adquirir malos hábitos, de lo contrario no servirás para nada. Si fracasas, mi madre, mi hermana y yo también fracasamos. Hermano, no puedes ignorar esto. Mi hermano se tapó los oídos con las manos y huyó. Hice pucheros al ver su espalda alejarse y luego me volví hacia mi hermana. Hermana, lo más importante para una chica es valorarse. Nunca debes. Antes de que pudiera terminar, se tapó los oídos y salió corriendo también. Ja, ja, ja. La risa cordial del tutor resonó. Esta niñita tan joven comprende tantos principios. Me sentí como en el aire. Al girar la cabeza, vi a mi padre. Sonrió y le dijo al tutor, maestro, está bromeando. ¿Cómo va el aprendizaje de mi hijo? El tutor respondió, Janin tiene un don. Lo que ve una vez nunca lo olvida. Si se pule con esfuerzo, sin duda alcanzará la grandeza. El rostro de su padre resplandecía de orgullo. En mi vida pasada, tras la muerte de mi madre, rara vez venía a ver a mi hermano, a mi hermana o a mí. Por supuesto, estaba sobrecargado de responsabilidades. El clan Ta de Chenjun era una gran familia. Como joven amo, su padre no solo se encargaba de los asuntos familiares, sino también de los vínculos con los funcionarios de la corte. Aún así, aún tenía tiempo para mimar a los hijos de Injiayi. En una ocasión, su hermano enfermó y anhelaba verlo. Fui a buscar a mi padre, pero en el patio de Injiayi lo vi acunando a su hijo, riendo y alzando al pequeño en brazos. Parecían la verdadera familia. Cuando intenté hablar, el mayordomo anunció la llegada de un invitado y mi padre se marchó a toda prisa.
Más tarde, como un mendigo mudo, los volví a ver, limpios, bien vestidos, radiantes, mientras yo no era más que suciedad. Ay, mi querida hija, ¿por qué lloras? Me di la vuelta forcejeando para liberarme, y corrí de vuelta al patio de mi madre. Esa noche mi padre descansó con mi madre. Temía que concibiera, pero no podía hacer nada. Ella seguía tratándolo con bondad, con un rostro siempre amable y virtuoso. Hermano y hermana lo adoraban, sin saber lo frío y despiadado que era con nosotros. Mi hermano lo idolatraba, llegando incluso a decir que deseaba ser tan grande como su padre. Al salir de la habitación de mi madre, lo oí decir: Wu Yu, un solo hijo es muy poco. Con el tiempo Yanin deberá seguir el camino de los exámenes. Necesitamos otro hijo para sostener a la familia. Mamá sonrió dulcemente. Sí, esposo, yo también lo creo. Casi corrí a advertirle, pero Souchon me tapó la boca y me llevó. Confía en tu madre, susurró. Asentí levemente. A la mañana siguiente, tras otra pesadilla, me desperté tarde con un fuerte dolor de cabeza. Cuando encontré a mi madre, Ingiaji estaba arrodillada ante ella. Mi padre estaba sentado a su lado con el rostro inquieto. Las lágrimas corrían por las mejillas de Ingiaji. Su madre dijo: Hyaji, somos hermanas del mismo padre, aunque crecimos separadas. Desde que llegamos a Chenjun, nos hemos vuelto muy cercanas. Precisamente porque te trato como a mi sangre, deseo sinceramente encontrarte un esposo. Ya no eres joven. El elegido para ti puede que no sea rico ni noble, pero su familia es honesta y su carácter digno de confianza. Souchon añadió: sí, quinta dama. Aunque ese magistrado vive en un condado remoto y modesto, como su esposa vivirías con dignidad. Los dedos de Ingiaji se apretaron. La madre se volvió hacia el padre: esposo, ¿qué te parece? Tosió. Haz lo que quieras. Es asunto de tu familia. Mi madre suspiró con nostalgia. Hacía mucho que no regresaba a la capital. La última vez mi padre insistió en que alguien de nuestra familia viviera allí. Me negué. Pero ahora, con los estudios de Yanin, la capital sería lo mejor. La expresión de Ingiaji vaciló. El mayordomo anunció una visita. Papá se fue. Mamá entonces dijo fríamente: levántate. Una mujer no puede quedarse soltera. Escribiré a sus padres, les explicaré todo y les organizaré todo. Ella la despidió y luego me tomó de la mano. Xian, ven. Comamos algo delicioso. Le saqué la lengua a Ingiaji y lo seguí. Mi hermano y mi hermana seguían con el tutor. Me senté en el regazo de mi madre bajo el emparrado de uvas, contemplando su rostro níveo, sus ojos como agua de otoño. Una auténtica belleza. Ingiaji jamás podría compararse. Nunca entendí por qué después de que mi madre concibiera, mi padre perdió el interés en ella, cuando antes la respetaba y apreciaba profundamente. Xiuquan entró apresuradamente y le susurró algo a mi madre. Una lenta sonrisa curvó los labios de mi madre, pero sus ojos eran de hielo. Esa noche mi padre no regresó a cenar. Durante días Ingiaji no apareció. La siguiente vez que la vimos, se arrodilló ante mi madre con el rostro surcado de lágrimas. Hermana, te lo ruego, ayúdame. ¿Qué pasa?, preguntó madre. Ya soy la mujer de tu marido. Ingiaji se mordió el labio. Ese día, cuando estaba borracho, solo quería atenderlo, pero... Mi madre la abofeteó con fuerza, temblando de furia. Tú, ¿cómo pudiste hacer algo así? En ese momento entró mi padre con el rostro sombrío. Pateó a Ingiaji al suelo, rugiendo miserable. ¿Te atreviste a envenenarme? Ella escupió sangre. Padre, entrenado en artes marciales, pateó con fuerza. Llorando, Ingiaji se arrastró hacia adelante. Junxian, ya soy tuya. Si no me caso contigo, ¿con quién más me casaría? Mi corazón es sincero. El rostro de su padre se retorció, sus ojos llameaban como si quisieran destrozarla. Hombres. Denle 50 latigazos a esta zorra y échenla. Tronó. Mi madre nos hizo señas para que nos retiráramos. Me escabullí disimuladamente escondiéndome fuera de la puerta para escuchar. La voz de mi madre estaba llena de tristeza.
Si te gusta, si deseas tomarla como concubina, accederé. Pero, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué deshonrar nuestra casa con actos tan vergonzosos? Respondió la amarga voz de mi padre. Me equivoqué. Esa desgraciada me cegó. La enfrenté después de todo, es tu hermana. Solo la traté con cariño, pero ella planeó meterse en mi cama. Incluso me envenenó. Mi madre sollozó. Su padre continuó consolándola. Su madre volvió a preguntar, ahora que esto ha sucedido, ¿podemos fingir que no pasó nada? Su padre respondió. En realidad no pasó nada entre nosotros. Esa zorra me dio algo, suspiro. Señora, he oído que el famoso médico Tuahua salvó una vez a su padre. Ahora que estoy afligida, quizás debería llamarlo. La voz de mi madre era dubitativa. Esposo, ¿qué te aflige realmente? Padre guardó silencio. Ella lo persuadió con dulzura. Somos marido y mujer, dos en uno. Si algo te preocupa, ¿a quién más podrías contárselo sino a mí? Habla, juntos encontraremos la solución. La curiosidad me carcomía. ¿Qué había sufrido? Apretando los dientes, mi padre finalmente siseó. Esa zorra me dejó impotente. Impotente. Aún no lo entendía. Pero mi madre lloró y lo abrazó. Ingialli, golpeada con 50 latigazos, apenas se aferraba a la vida. Padre y madre fueron a interrogarla. Madre entre afligida y furiosa. Gialli, eres mi hermana. Aunque quieras entrar en la familia Tua como concubina, no deberías llegar a tales extremos dañando a tu cuñado. Dime, ¿qué le diste de comer? Por la rendija de la puerta la vi pálida, sudando, destrozada como un montón de carne. Su voz tartamudeó. Yo. Solo le di un tónico de la botica, una droga para la virilidad. Madre frunció el ceño. Esposo, deberíamos llamar a un médico para confirmarlo. El rostro de papá se ensombreció. Si se supiera esto, ¿dónde pondría la cara? Mamá lo tranquilizó, dándole una palmadita en la mano. ¿Investigaste al boticario? Sí, lo hice, gruñó. No hubo problemas. Además, en todo Sinjún, ¿quién se atrevería a hacerme daño? Era cierto. Entre los 7 clanes, las 4 grandes familias, los clanes Wangita estaban en la cima. Incluso la corte real los trataba con cautela. Aunque mi madre era una princesa de la casa real, casarse con un miembro del clan Ta se consideraba un ascenso. Por eso, tras su muerte, mi abuelo quiso que volviéramos con nosotros, pero el clan Ta se negó, e incluso él se vio impotente. Su padre miró fríamente a Ingialli. Wu Yu, no me culpes por menospreciar a tu familia real. Ese desgraciado me ha avergonzado hasta lo insoportable. Ni 1000 cortes pueden apaciguar mi ira. Antes de que mi madre pudiera hablar, mi padre le cortó la lengua a Ingialli. Me desmayé del terror. Cuando desperté horas después, mi madre estaba sentada a mi lado, leyendo mientras velaba. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, dorando su piel pálida como la nieve y su cuello de cisne, haciendo que su serena belleza brillara aún más. Deseé ser tan hermosa como ella cuando creciera. Sus finos dedos blancos pasaron una página. Sin levantar la vista, dijo, ¿estás despierto? Me arrojé a sus brazos. Mamá, tengo miedo. Te dije que no pensaras demasiado. Yo me encargaré. ¿Por qué escuchabas a escondidas? Tu padre estaba furioso, por suerte, aún eres joven y no lo entiendes. Susurré, ¿dónde está esa malvada ahora? La sonrisa de mi madre era gélida. Hizo sufrir a mis hijos. Haré que experimente cada agonía que te causó. Ven, vamos a buscar a tus hermanos de sus clases. Poco después mi padre anunció que nos trasladaría a la capital. Injún no era la capital, aunque muchos vínculos comerciales y políticos la atravesaban. Mi abuelo siempre había deseado que la capital se convirtiera en otro centro para el clan Ta. El día que partimos, nuestro carruaje se cruzó con un mendigo mugriento. Con el pelo enmarañado y el cuerpo podrido por las llagas, cojeaba tras nosotros. Su hedor me llenó la nariz. De sus heridas manaba pus. Abrió la boca murmurando sonidos entrecortados. De repente empezó a nevar.
El aire se volvió más frío. Mi padre también la vio. Con una mirada, envió a los guardias. Me quedé mirando con los ojos abiertos mientras me acercaba y me tapaba los ojos. Las niñas no deberían ser curiosas. Su madre murmuró, sigue siendo mi hermana. Su padre replicó, puede que tengas muchas hermanas, pero solo un marido. Mamá se apoyó en él. Lo sé. Pero aún así, una vida es una vida. Su voz se agudizó. Eres demasiado débil. El primer día que entró, debiste haberla echado. Entonces nada de esto habría sucedido. Su madre lo tranquilizó rápidamente, el pasado está. Déjalo ir. Mi padre dijo que el doctor Tuawa ahora reside en la capital. Quería viajar, pero papá le pidió que se quedara. Su ánimo mejoró un poco. Me miró. San, cuando lleguemos a la capital, tu madre y yo te daremos un hermano menor. ¿No te gustaría? No. Su rostro se ensombreció, pero no me importó. Por ahora, volvía a tratar a mi madre con amabilidad, incluso se preocupaba más por su hermano, examinando personalmente sus estudios y poniéndolo a prueba durante el viaje. Tras 10 días de viaje, por fin llegamos a la capital. La residencia de los Tua era amplia, aunque aparentemente modesta. Al día siguiente, un médico anciano de pelo canoso vino a nuestra casa. Mi madre nos despidió a todos. Sabía que estaba allí para examinar a mi padre. No entendía por qué mi madre seguiría queriendo salvarlo. Pero mi padre era el único hijo de mi abuelo, el joven maestro del clan Tua. Si algo le sucedía, todo el clan se sumiría en el caos. Según mi vida pasada, mi madre ya debería haber estado embarazada. Sin embargo, esta vez no había señales. Recé para que no repitiera el mismo camino. Mientras corría por el patio, vi a un joven refinado en el vestíbulo, haciendo una reverencia al mayordomo. Ese hombre fue quien, en mi vida pasada, ayudó a rescatar a mi hermana del burdel. En aquel entonces, cuando lo vi, su cabello se había vuelto blanco, aunque su rostro seguía siendo joven. En aquella vida anterior, después de que vendieran a mi hermana a un burdel, me escondí debajo del carruaje y escuché por casualidad el cruel plan de Chinjiallí antes de que me entregara a los traficantes. Más tarde, siendo mendiga, vi a este hombre sacar a mi hermana del burdel. Recordé sus palabras con claridad. Tua, niña, tu madre y yo fuimos conocidas. Ahora ya no está, y no cuidé de sus hijos. Siento una culpa inmensa. La vida no tiene nada que uno no pueda superar. Si deseas dejar atrás el pasado, seré tu tío. Te llevaré a un nuevo lugar, a vivir una nueva vida. Pero su hermana había respondido, quiero venganza. ¿Venganza? ¿Cómo sería posible? Para entonces Chinjiallí ya había tenido hijos. El corazón de mi padre le pertenecía por completo. Aun sabiendo que nos había destruido, mi hermano se había ido, y mi hermana y yo no éramos más que una vergüenza para la familia. Recordé haberme arrastrado tras ellos, observándolo mientras conducía a mi hermana a un pequeño patio. Entró en una casa. Mi hermana fue directa al pozo y se zambulló sin dudarlo. No dudó ni un segundo, aunque aún recordaba como una vez, un pinchazo de aguja la hizo llorar de dolor. Ese año, solo tenía 14 años. Mi cuerpo destrozado temblaba en el suelo, incapaz de hablar, solo sollozando entrecortadamente. Cuando el hombre se giró para irse, me acerqué corriendo a preguntar. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Parecía sorprendido. Soy Winan, de apellido Su. Trabajo con la compañía de ópera del barrio sur. Vine a ofrecerme para actuar aquí, para ver si a su familia le gustaría la ópera. El mayordomo me dijo, señorita, solemos contratar compañías conocidas. Este vino a probar suerte. Lo miré y le dije, ¿qué sabes cantar? Quiero oír ópera. El mayordomo dudó. Su Winan sonrió alegremente. Puedo cantar muchas. No pudo haber sido amigo de mi madre, ella nunca conocería a un plebeyo como él. Pero era un buen hombre. Ahora en esta vida, padre y madre salieron de despedir al viejo médico. Tras las formalidades, el carruaje se llevó al hombre. El rostro de padre estaba radiante, aliviado. Nos vio y preguntó, ¿qué es esto? Padre, quiero que cante ópera.
Señalé con aire infantil. El rostro de mi madre estaba sereno. Suwinan hizo una profunda reverencia, como si fuera otro hombre que se resistía. Su padre dijo, muy bien. Arregladlo. Luego con un brazo me cargó, con el otro tomó la mano de mi madre, y se fueron juntos. La compañía de Suwinan vino y actuó. Me encantó. A veces mi madre asistía, a veces no, pero siempre los recompensaba generosamente. Mi padre se recuperó. Me desconcertó profundamente. Pero mi madre me juró que nunca volvería a tener un hijo. Ante mí, bebió un tazón de medicina. Zhou Chuan susurró que una vez que una mujer tomaba esto, nunca podría concebir. Mi hermano, mi hermana y yo fuimos ingresados en la Academia Imperial para estudiar. Mi padre estaba cada día más ocupado. Mi madre no se quedó embarazada. En cambio, ayudó a su padre a tomar 2 concubinas, pero pasaron 2 años y ninguno tuvo hijos. La salud de su madre siempre fue delicada, así que ella y su padre vivieron en habitaciones separadas. Supe por Zhou Chuan que Suwinan posteriormente recuperó su libertad de la compañía y abrió su propia taberna. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 8 años. Su padre no tenía otros hijos, así que dedicó todos sus esfuerzos a criar a su hermano. A los 17 años, su hermano alcanzó el 3er puesto en la lista de los mejores estudiantes. Se decía que el emperador había querido otorgarle el rango de erudito superior, pero la apariencia de los otros 2 candidatos no era la adecuada para el honor. Por ello su hermano fue nombrado erudito de 3er rango. Su hermana se casó con un príncipe acomodado. Habían sido compañeros de clase, compañeros de infancia, y su vínculo era profundo. Cuando mi hermano iba a asumir el cargo en Nanjing, padre y madre discutieron acaloradamente. Mi hermano y yo nos quedamos afuera, desconcertados, escuchando a mi padre rugir. Yan Cheng no es un niño. Va a Nanjing, por supuesto, porque tienes que seguirlo. Eres la señora de la familia Ta. Tu esposo no ha muerto. Debes administrar la casa y atender a tu señor. La voz de mi madre seguía siendo suave y serena. Yan Cheng solo tiene 17 años. La burocracia es traicionera. Él es la esperanza del clan Ta. Si no lo cuido, ¿qué pasará si se desvía? ¿Cómo podríamos resistir? Entonces cambió de tono. Muy bien. Permíteme traerte 2 concubinas más hermosas. Considéralo mi expiación. ¿Qué quieres decir con esto? La voz de mi padre temblaba de rabia. Mi madre respondió con dulzura. Yan Cheng es mi hijo. Él va a Nanjing, debo ir con él. ¿Y Sanyu? Padre exigió. Está casi en edad de casarse. Deberías quedarte, guiarla y encontrarle un esposo. La dejarías en la capital. Mamá dijo en voz baja, Sanyu solo tiene 14 años. No puede separarse de mí ni un solo día. Claro que vendrá conmigo. Mi hermano y yo intercambiamos miradas. Ambos lo presentíamos. Mamá se había distanciado completamente de papá. Mamá había sido antes tan atenta con papá. Cosía su ropa a mano, cosía sus zapatos, incluso le daba sopa de jengibre cuando estaba borracho. Cuando estaba enfermo, velaba toda la noche. Pero en algún momento dejó de hacerlo. Empezó a buscarle concubinas. Si enfermaba, lo miraba una vez y se marchaba. Nunca más volvió a hacer nada por él con sus propias manos. Cuando hablaba con él ahora, solo le interesaban los estudios y el futuro de los niños de US3, y a veces los negocios del clan Ta. En realidad, mi madre ya no sentía cariño por mi padre. No sabía si mi padre se daba cuenta. De niño una vez los oí discutir. La voz de mi padre era como la de una bestia enjaulada. Chen Buyu, ¿nunca estás satisfecho? ¿Qué más quieres de mí? Durante años, dime, ¿en qué te he hecho daño? Ahora que los niños ya son grandes, sigues causando problemas. Si sigues a nuestro hijo a todas partes, ¿qué pensará la gente de esta familia? ¿Quieres que Yanin se case? ¿Quieres que Sinju se case? Arruinará su reputación. Puede que a ti no te importe la vergüenza, pero a mí sí. El tono de mi madre se mantuvo tranquilo, incluso con una leve sonrisa. Esposo, imaginas demasiado.
Solo me preocupa Yanin. Para mí, todavía es un niño. Si no fuera por los muchos lazos del clan Ta, claro que ambos nos iríamos con él. En cuanto a la reputación, ¿qué reputación? No es que nos estemos divorciando, ¿verdad? El silencio posterior fue sofocante. Finalmente mi padre dijo con frialdad. ¿Así que siquiera pensaste en una separación pacífica? Nunca dije eso, respondió mi madre. Pero sí lo pensaste, insistió. Todos estos años te mantuviste alejada de mí, me obligaste a tener concubinas y dices que nunca lo consideraste. Piensas demasiado, repitió con suavidad. Su voz se agudizó de repente. ¿Amas a esa cantante de ópera? ¿A quién? No finjas que no lo sé. Le diste el dinero para comprar su libertad. Esa taberna lleva tu marca. Por muy cuidadoso que creyeras ser, ¿pensaste que no lo descubriría?, preguntó mi madre con voz tranquila. ¿Te refieres a su Wainan? A mi hija le gustaba su canto. Lo recompensaba generosamente, nada más. Él y yo nunca hemos hablado solos. Mi hermano ya no pudo contenerse. Empujó la puerta. Padre, ¿cómo puedes acusar así a mi madre? En todos estos años nunca ha conocido a un hombre en privado. Papá se enfureció. Estoy hablando con tu madre. Vete. La voz de mi madre era tranquila. Los niños ya crecieron. Dejen de regañar y sospechar. Basta. Tu padre no piensa con claridad. Ve a preparar tus cosas, nos vamos en 3 días. Esta noche tu hermana y su esposo cenarán con nosotros. Papá rugió, te prohíbo ir. Entonces divorciémonos, dijo mamá con una sonrisa discreta. No, mejor, no nos deshonremos delante de los niños. Mi hermano y yo nos quedamos paralizados. Mamá se fue serenamente. Papá se desplomó en una silla, exhausto. Me preguntó, Xianyu, siempre estás con tu madre. Dime, ¿qué le pasa? No lo sé. Quizás fue por el sueño que me contó una vez. Pero si de verdad le guardaba rencor, ¿por qué durante todos estos años le siguió sonriendo? Para el mundo era amable, magnánima, alabada por su gestión del hogar. Los sirvientes intercambiaron miradas inquietas. Zhou Chuan reunió a otros para preparar nuestro equipaje. Más tarde encontré a mi madre en la sala de contabilidad. Me acurruqué contra ella. Madre, ¿de verdad debemos seguir a mi hermano a Nanjing? ¿Cuándo te he mentido?, preguntó. Era cierto. Aunque parecía débil, nunca faltó a su palabra. En los últimos años se había fortalecido, dedicándose por completo a criarnos y a administrar la casa a la perfección. Pero, ¿qué hay de lo que mi padre decía de ella y su Wainan? Sí, se conocían antes de su matrimonio. Pero durante estos años, no pudieron haber tenido ningún trato. Esa noche el rostro de su padre seguía sombrío. Incluso su hermana instó a su madre a dejar que su hermano se fuera solo, para que demostrara su valía. Pero mi madre no cedió. Al final, mi padre cedió. No tenía más hijos que nosotros 3. Ya éramos adultos, y si él la desafiaba, nos pondríamos de su lado. Durante la cena, mi hermano dijo, padre, a mí también me conviene que mi madre me acompañe. Hay muchos asuntos en los que necesito consejo. Nanjing es una ciudad bulliciosa, una sociedad compleja, me temo que no podré afrontarla. Le dio a mi padre una forma de renunciar. Mi madre sonrió con dulzura. Buen hijo. Si alguna vez tienes dudas, escríbele a tu padre, consulta con tus compañeros y amigos, aprende de los demás, lee la historia y aprende del pasado. Mi hermano escuchó atentamente. Lo recordaré, madre. Sonreí suavemente. Así debía ser. Mi hermano tenía un don natural. Con la guía de sus padres, maestros sabios, buenos amigos, ahora funcionario de la corte y la sólida base del clan Ta, no pudo desviarse. Su padre le aconsejó que estableciera vínculos y fuera cortés con quienes tenían rostros amables. Pero no dijo nada de que mi madre y yo fuéramos a Nanjing. Como mi padre y mi madre llevaban mucho tiempo viviendo en habitaciones separadas, a menudo dormía con ella. Una noche, medio dormida, oí voces furiosas. No, solo era papá furioso.
Durante todos estos años, mamá nunca le había alzado la voz, siempre sonriendo. Él se enfureció. ¿A qué juegas? Habla claro. La voz de mi madre era tranquila. No juego. Me preocupa nuestro hijo. Por eso me voy. Entonces preocúpate por mí. ¿Qué significaba que marido y mujer vivían separados? Tantas concubinas lo atendían, y aún así seguía insatisfecho. Mamá lo tranquilizó con dulzura. Además ya pasamos los 30, somos un matrimonio de ancianos. ¿Por qué iba a pelearme contigo? Vaya, así no empezamos. Papá estalló. Esas concubinas, tú mismo las organizaste, yo nunca las pedí. Claro que lo sé. Con ellos cuidándote estoy tranquilo. La voz de mi padre sonaba cansada. ¿Qué mal he hecho? ¿Por qué me tratas así? Todos estos años puede que no sea perfecto, pero como esposo, como padre, como heredero de este clan, he cumplido con mi deber. En cada festival mantengo el contacto con tu familia, sin descuidar la cortesía. Sé que eres distante, que no compartes la cama, que te mantienes alejado. Lo respeté. Pero al menos dime, ¿en qué te he fallado? Mi madre guardó silencio. Oí a mi padre suspirar con amargura. Incluso Sinyu ya no está cerca de mí. Desde que enfermé su carácter ha cambiado. Llora a menudo. Pero antes de eso, no hacía nada inusual. Mamá finalmente dijo en voz baja, por Ingiallí. Se convirtió en una espina clavada en mi corazón. Papá protestó. Nunca me acosté con ella. Lleva años muerta. ¿Por qué sigues distanciada por culpa de una desgraciada? Aún nos queda toda una vida por vivir juntos. Mamá no dijo nada. Tras una pausa murmuró, quizás. Pero si ese accidente no hubiera ocurrido, ¿no la habrías tomado por esposa? Papá guardó silencio. Mamá sonrió levemente. Nunca pensé que la amaras de verdad. Si hubieras hablado, te habría ayudado a traerla. Después de todo, éramos hermanas. Pero eso fue hace mucho tiempo. En aquel momento no pude dejarlo pasar, pero luego comprendí que no podía permitir que te sintieras agraviado. Así que te traje concubinas. En realidad, solo ese asunto me atormentó. Pero ya pasó, ya no me importa. Padre susurró avergonzado que me había engañado. Tenía 25 años entonces. Estuve casada contigo durante años, sin nadie más que tú. Cuando ella se balanceaba ante mis ojos, yo. No es nada. Lo entiendo, dijo mi madre con calma. Aún tenemos una vida que vivir juntos. El pasado es pasado. He arreglado la casa. Las concubinas te atenderán bien. El año que viene, Sanu y yo volveremos contigo. Parecía que cada palabra era suavizada por sus labios, sin dejar resquicio alguno. Padre murmuró, aún me guardas rencor. ¿Crees que nunca debí haberme extraviado, nunca haber tenido concubinas? Pero esas mujeres fueron por tu propia iniciativa. Calla, le dijo mi madre. No hables así. Tengo fama de virtuosa y generosa. Si dices lo contrario, mancharás el nombre de Ta y la reputación de nuestros hijos. Papá salió furioso. Mamá cerró la puerta, me miró y sonrió levemente. Pequeño diablillo, despertaste. Me apoyé en su pecho y le susurré, madre, estos años han sido duros, ¿verdad? Su sonrisa era dulce. ¡Qué penurias! Tu hermana está bien casada, tu hermano tiene futuro, nuestros hijos son mi fuerza. Soy la señora del clan Ta y tengo a mi lado a una hermosa hija como tú. ¿Qué dificultades podría haber? Quise preguntarle, si no amaba a mi padre, ¿por qué se agobiaba trayéndole concubinas? ¿No le hacía daño? Pero claramente no quería hablar de ello. Así que guardé silencio. Pero lo que me dolió fue que mi padre se negara a dejarme ir a Nanjing. Al día siguiente durante el desayuno, le dijo a mi madre, si quieres ir, ve. Pero mi hija se queda conmigo. Min también se ha casado. Sin, te quedarás aquí para elegir marido. Le encontraré un buen partido entre los nobles más pobres. Si tú no te quedas, ella sí. Añadió, cuando te vayas, ¿quién se encargará de la casa?
El mayordomo. Ningún extraño puede compararse. Mamá pensó un buen rato y luego me miró. Muy bien. San, cada 15 días debes escribirme. Cuéntame cómo estás. No te precipites. Si no entiendes algo, pregunta. Habló largo y tendido, explicándome con detalle, antes de dejar que Sochan se quedara conmigo. No sabía cómo sentirme. Abandonada por mi madre y mi hermano, la soledad me pesaba. Pero ella dijo que debía aprender a crecer. ¿Por qué no se quedaba? Nos amaba a todos por igual, sin favorecer nunca a mi hermano sobre mi hermana y sobre mí. Quizás simplemente no soportaba quedarse con papá. Mi hermano me acarició el pelo, susurrándome, no parezcas un cachorrito abandonado. Dentro de unos años, volveré a buscarte. Y así, madre y hermano partieron. Para una familia tan numerosa, esto era inusual. Sin embargo, como hermano era el heredero, una cuidadosa crianza tenía sentido. Tras el primer impacto, nadie objetó. Quedándonos solo mi padre y yo, empezó a enseñarme negocios con seriedad. Aunque me valoraba, mi corazón estaba angustiado. El tiempo pasó volando. En Año Nuevo lo acompañé de regreso a Chenjun. Mi madre no regresó. Su hermano dijo que estaba enferma y que no podía viajar. Su padre estaba de mal humor. Las vacaciones fueron tristes. Al año siguiente fui con mi hermano a Nanjing a visitarla. Siempre supe que mi madre era hermosa. Mi hermana se parecía a ella en un 80%. Yo solo la mitad. Aunque nos había dado a luz a los 3 y ya tenía 35 años, mi madre aún parecía una mujer de apenas 20 años. Ya fuera en Chenjun o en la capital, siempre parecía desvanecerse en los oscuros pasillos de la gran mansión, sin deslumbrar. Sin embargo, ahora en las comisuras de sus ojos y cejas se dibujaba una sonrisa que nació de lo más profundo de su corazón. Madre, pensé que estabas enferma, murmuré lanzándome a sus brazos. Su mirada era tierna mientras me acariciaba el rostro, como si mirara a través de mí hacia otra persona. Te pareces mucho a tu padre. ¿Está bien? Papá está sano, dije en voz baja, solo está ocupado con asuntos familiares. No pudo venir a verte, pero me pidió que le trajera una carta. Se lo entregué. No lo leyó, simplemente lo dejó a un lado. Déjame ver qué bien ha aprendido mi querido corazón los negocios bajo la guía de tu padre. Le conté todo lo del año pasado. Mi madre y mi hermano me escucharon atentamente. Por fin, ella dijo, bien. Tu padre sí que se ha preocupado. Durante aquellos días en Nanjing, vivir con mi madre era como tener una hermana mayor. Mi corazón se tranquilizó por primera vez en años. Una tarde mi hermano me dijo, hermana, ven, te llevaré a conocer a mi tío. Me quedé perplejo. ¿Acaso teníamos tíos en Nanjing? Lo seguí hasta el patio trasero, detrás de la residencia de mi hermano, donde crecían hierbas silvestres y flores marchitas de ciruelo. Mi madre estaba sentada frente a un hombre alto. Hablaban con una leve sonrisa en los labios. Al oír nuestros pasos, el hombre se giró, era Su Guinan. El tiempo le había favorecido. Aún lucía tan luminoso como la luz de la luna sobre el acero. Una leve sonrisa le iluminó las cejas. Sus ojos fijos en mí eran como si volviera a ver a la niña de 4 años. Mi madre me atrajo hacia mí. Saluda a tu tío. Tío, susurré. Me entregó un paquete rojo. Miré a mi madre y me hizo un gesto para que lo cogiera. Fue solo una reunión breve. Intercambiamos algunas palabras, luego Su Guinan se fue y mi hermano se dedicó a sus tareas. Mi madre dio un sorbo a su té y luego me miró. San, ya adivinaste lo que pretendo. ¿Me culparás? Negué con la cabeza. Pero, padre. Dijo en voz baja, fingiré la muerte. Me quedé boquiabierta. Madre, ¿de verdad lo has decidido? Por un instante la tristeza nubló su frente, luego sonrió, más radiante que las flores de primavera. Todos esos años trabajé con prisa para que ustedes 3 crecieran sanos y salvos. Ahora mi hermano es oficial, mi hermana está casada y pueden valerse por sí mismos. Mi corazón por fin está más ligero. Deseo vivir para mí. 5 días después, cayó al agua mientras navegaba.
Su cuerpo nunca fue encontrado. Mi hermano y yo llevamos un ataúd vacío de vuelta a Chenjun. Mi padre casi enloqueció exigiendo saber qué había pasado. Se sumió en la desesperación durante mucho tiempo. Cuando mi madre salió de la capital, él esperó con la esperanza de que regresara. Incluso despidió a sus concubinas. Siempre que ella me escribía, él permanecía a su lado, esperando que mencionaran su nombre. Pero nunca escribió sobre él. Ahora nunca volvería. El espíritu de su padre se quebró. No sabía si consolarlo ni cómo. Madre y Su Winan adoptaron nuevas identidades. Con esos nombres registraron su matrimonio. El día de su unión, mi hermano y yo estábamos presentes. Su Winan lloró. Mi madre también lloró. Viajarían a la región de Su para pasar el resto de sus días juntos. Arreglé que Sou-chan también se marchara un año después. Su hogar también estaba en la región de Su. Sí. Fue un buen final. Historia paralela, Wu Yu. El sueño San del que hablaste era mi vida anterior. Morí al dar a luz. Mi alma vagaba por los pasillos del clan Ta. Lo vi claramente el día de mi muerte junto a Chen Jiayi, viendo los fuegos artificiales. Sí, lloró por mí. Pero lo olvidó rápidamente. El viejo amor no puede competir con el nuevo deleite. Cuando nos casamos me amó, me cuidó, me guardó en su corazón. Pero los sentimientos profundos se erosionan con el tiempo. Su calidez se desvaneció, su mirada se desviaba con frecuencia. El aroma de otras mujeres se le pegaba a la ropa. Nunca pensé que Chen Jiayi aspiraría a ser concubina del clan Ta. Tras mi muerte, ella dejó a mis hijos en la ruina. Yanin, con tan solo 14 años, se volvió adicto al juego. Sobornó a sus compañeros y lo dejó lisiado. Se me rompió el corazón. Lo lloré incluso en vida, pero después de morir sufrió un tormento peor que el mío, hasta que pereció en la desesperación. Y Mintu, mi hija más brillante, arrastrada a un templo en ruinas por vagabundos, profanada y vendida a un burdel. Nació más noble que una princesa. Y mi hija menor, frágil desde su nacimiento con los dedos destrozados, la lengua cercenada, solo para mirar con impotencia a su padre abrazando a la mujer que nos destruyó, sonriendo con sus nuevos hijos, su familia cálida y completa. Odié. Odiándome tanto, deseaba convertirme en un fantasma vengativo, desgarrarles la carne pieza a pieza. Mis hijas habían estado arruinadas durante años. ¿Qué había hecho mi esposo, Tai Junxian? Solo escuchaba a Chen Jiayi, se decepcionaba cada vez más de mis hijas, solo depositaba sus esperanzas en las de ella. Si hubiera tenido un mínimo de cuidado, las mías nunca habrían tenido un final tan trágico. Tras mi muerte, Su Winan se enteró y corrió a Chenjun. Fue en secreto a las tumbas ancestrales de Ta y se sentó junto a mi tumba toda la noche. A la mañana siguiente su cabello se había vuelto blanco. De joven había sido artista en la compañía de ópera de la capital. Una vez acompañé a mi madre a ver una obra. Ella admiró su actuación y quiso premiarlos. Caminaba detrás de su amo, cargando los accesorios. Acababa de regresar de dar una vuelta por el patio, y en la escalera lo encontré. Fue amor a primera vista. Pero nunca busqué un final con él. Quería casarme con alguien del clan Ta. Nunca imaginé que después de tantos años, cuando no habíamos intercambiado ni una sola palabra, cuando apenas lo había visto en el escenario tras la manga de mi madre, aún pudiera abandonar la capital por Chenjun, aún pudiera palidecer de la noche a la mañana en mi tumba. Lo vi gastar su fortuna para rescatar también a Min. Lo vi, al final, saltar al río y morir. Y mostrar a Chan, vendida por Chen Jiayi a un amo cruel, golpeada hasta morir. Todos ellos con su destino cambiado por mi muerte. Renacido, juré no repetir jamás los mismos errores. Mi madre le rogó al médico Tuoa que me diera una medicina, una que pudiera dejar a un hombre impotente, una que pudiera dejarlo estéril. En la lucha por el favor en la corte interior, la clave no eran las mujeres, sino los hombres. Primero dejé que Chen Jiayi le diera la poción a Tai Junxian, dejándolo destrozado. Luego lo cuidé, pero nunca más lo dejé engendrar hijos. Pensó que era la consecuencia de su mal. Y así mis 3 hijos serían para siempre los únicos herederos del clan Ta. Por muchas concubinas que tuviera, nada cambiaría eso.
Seguí las viejas reglas, crié a mis hijos con esmero y administré la casa como una verdadera señora. Al final, se convirtieron en lo que había soñado. Cuando viajamos a Nanjing, Su Winan estaba en el barco. Era como siempre con un toque de timidez. Años atrás había venido a la mansión Ta en busca de negocios, y le pedí a Zhou Chuan que lo ayudara, que lo liberara, que abriera una taberna para él. Nunca se negó, simplemente se mantuvo fiel a su estilo de vida, viviendo tranquilamente. Nos mantuvimos distantes, a veces nos encontrábamos, a veces no. Ese día, el viento arreció y las olas azotaron la cubierta. Tropecé, mi doncella me agarró. Saltó hacia adelante protegiéndome, evitando que me golpeara contra la barandilla. Cuando mi hijo entró corriendo y lo vio, su rostro se ensombreció. Cuando volvió la calma, Su Winan se sonrojó e intentó irse. Dije en voz baja, gracias señor por salvarme. Se puso nervioso y se marchó a toda prisa. Más tarde mi hijo me enfrentó con el ceño fruncido. Madre, juntarse con un hombre de afuera va en contra de las enseñanzas de los sabios. Lo miré, hijo mío, alto, erguido, de palabras directas. En cualquier reunión podía brillar, admirado por sus iguales, observado en secreto por las doncellas. Solo le dije que se fuera. En Nanjing, su puesto transcurría sin contratiempos. Aunque solo era un magistrado de poca monta, se levantaba temprano, trabajaba hasta tarde, estudiaba casos, visitaba pueblos e intercambiaba cartas con eruditos. Su vida era sólida. Mis hijas también se estaban asentando en su camino. Lo que más me sorprendió fue la intención de Yunxuan de criar a Sanyu como heredero del negocio familiar. Avanzó velozmente y ya fuera por el peso de sus sueños o por su propia naturaleza, era incluso más firme que sus hermanos. Junto al río Qinghai, me crucé de nuevo con Su Winan, mirando las aguas como si buscara ilusiones. Me dolía el corazón. Había comprado un pequeño patio. Cuando llegué vestido de hombre a visitarlo, se sobresaltó. Dentro las flores florecían por todas partes, enredaderas cargadas de rosas. Era un remanso de paz. Preparó té, se sentó cortésmente, entró corriendo y regresó con una caja, entregándomela. Dentro había billetes y escrituras. Esto, las ganancias de la taberna y las casas que se compraron con ellas, dijo. Sonreí y cerré la tapa. Entonces guárdalas para mí. Guardó silencio y luego preguntó, ¿por qué estás aquí en Nanjing? ¿Tu familia? Mi hijo está aquí. No me quedaría en casa. Parecía dudoso. Después de eso venía a menudo, siempre con traje de hombre, por la puerta trasera. Con él me sentía a gusto. Hablaba de comercio, de las flores que cuidaba, le encantaban. A veces con alegría, incluso cantaba. Luego, avergonzado, preguntaba, ¿desprecias esto? ¿Me consideras ridículo? Yo negaba con la cabeza y sonreía. Me gustaba este hombre, el que lo compartía todo conmigo. No como Tai Yunxian, de quien debo protegerme, contra quien conspirar, pero no podía matarlo directamente. Había pensado matar a Yunxian, pero sin un padre, sin un heredero, el clan se debilitaría y nuestros parientes nos atormentarían. Así que aguanté. Mi hijo me descubrió. Su rostro estaba ensombrecido. No entiendo tu corazón, madre. En cuanto a posición social, ese hombre no se compara con mi padre. En apariencia, aunque te guste, mi padre no es menos. Tú y mi padre compartieron décadas, ¿cómo puedes traicionarlo? Si el mundo lo supiera, tu nombre sería destruido. Miré a mi querido hijo, recordando su destino arruinado en su vida anterior, y se me encogió el corazón. Así que se lo conté todo. No pudo negarlo. San, tú siempre habías intentado protegerlo y también a Min, advirtiéndole sin cesar, y él creía que solo la regañaba. Ahora lo entendía. 3 días después, vino a verme. Su voz era amarga. Madre, ¿qué buscas? ¿Qué busco yo? Libertad. Ligereza. Para corresponder al corazón que me ha amado profundamente. Debo vivir para mí, al menos una vez. Así que me fui de Nanjing con Su Winan. El segundo año, le di un hijo. Era un buen hombre sin grandes ambiciones ni politiquería. Se quedó en casa, crió a nuestro hijo, cuidó del jardín, y a veces me cantaba.
A los 15 nos miramos. 20 años habían pasado como un sueño, y ahora, por fin, estábamos juntos. Era perfecto. El fin.